Espero se encuentren muy bien. Eh, bueno, el fin de semana pasado ya no pudimos estar aquí debido a unos problemas. Sin embargo, pues ya se recorrió la fecha. Es decir, la próxima semana nos estaríamos viendo de nuevo para continuar con el tema que está programado. Este, bueno, pues espero que todos se encuentren bien. Desafortunadamente me contagié COVID. Este, esta enfermedad, no sé si les ha pasado, pero ahora es un poco más contagiosa. Ya no es tan, pues ya no es mortal, ¿verdad? Sabemos, pero sí es muy complicada, muy pesada de estar padeciéndola. Entonces, espero que todos se encuentren bien y si no, pues, hay que cuidarse. eh, Debido a que llevo ya varios días, ya más de 2 semanas con esto y apenas estoy notando un poco de mejoría. Pues bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Antes de comenzar con el tema, quiero mostrarles este, el, el programa que tenemos de este diplomado. Hoy tendríamos que ver el tema procesos e instrumentos para la toma de decisiones. Sin embargo, considero que es mejor colocar el tema proceso administrativo antes de ver el tema 3 y 4, ¿sí? Ya que el proceso administrativo contiene o es como una introducción a estos dos temas, ¿sí? Que es el proceso e instrumentos para la toma de decisiones y selección y desarrollo de personal, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte que es realmente totalmente teórica y ya después vemos esta parte que ya es más dinámica, ¿no? Que es parte, que obviamente es parte del proceso administrativo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es este tema, proceso administrativo, y posteriormente ya veríamos el 3 y el 4, ¿sí? Y así con los demás temas. Muy bien. Ok, entonces hoy vamos a darle inicio a este tema que es el proceso administrativo. Antes de continuar, sí me gustaría que me confirmaran el audio y la pantalla, por favor, si se ven, se escucha bien. Sí, todo bien, profesor. Ok, muchas Se ve gracias. y se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar sobre el proceso administrativo. Sí, es esta la parte teórica, la parte científica de la administración. Vamos a hacer una analogía con lo que es el proceso enfermero. Recordemos que nosotros, como, bueno, los que somos enfermeros y enfermeras, nuestra parte científica, ese proceso de brindar cuidados, ¿verdad? De forma científica recae en lo que es el proceso enfermero, ¿no? Igual consta de ciertas etapas, que son 5, ¿verdad? Y el proceso administrativo es algo similar a esto, ¿sí? Es algo que de alguna manera tiene mucha similitud, eh, muchas cosas que pudiéramos nosotros de alguna manera compararlo, ¿verdad? Y entenderlo de esa forma, ¿sí? Para que sea más sencillo, podríamos tener en mente, ¿verdad? El proceso enfermero. Bueno, para definir lo que es el proceso administrativo, podemos tomar esta definición que es corta y nos dice que es un conjunto de fases o etapas, ¿verdad? Que cumple cualquier empresa formal, obviamente, cualquier empresa formal para el logro de sus objetivos, ¿sí? Es muy importante esto porque toda empresa, ¿verdad? Que nace para cumplir objetivos, ¿sí? Pero el proceso enfermero, el papel que tiene dentro de la empresa es que todas las tareas, ¿verdad? Y para lograr esos objetivos se realicen de forma eficiente, eficaz, a través del esfuerzo humano, ¿sí? Es una guía que orienta, ¿verdad? Todas las actividades que se llevan a cabo dentro de una empresa,
¿sí? Eso es lo que es el proceso administrativo. Eh, el proceso administrativo pues tiene su origen, obviamente, y uno de sus principales precursores es Henry Fayol, ¿verdad? Un teórico que observó en su momento que la administración se daba de forma empírica, ¿no? Al igual que sucedió con la enfermería en el pasado, ¿verdad? Que se daba, se atendía y se daba cuidados de forma, pues, muy empírica, ¿no? A como se, uno podía, imaginarse, ¿verdad? De cómo debía ser el cuidado, así se daba también en la administración. No se preocupaban los jefes, ¿verdad? No se preocupaban si existían parámetros, si existían estándares, si existían leyes también, ¿verdad? O que se podía de alguna manera combinar con ciertos conocimientos de la ciencia, el liderazgo, ¿verdad? Y la administración, sino que se daba de una manera muy empírica, como lo habíamos dicho. Eh, entonces, él lo que hizo fue preocuparse, ¿verdad? Por darle un enfoque más científico, un enfoque más medible, ¿no? Y él decía que su obra, que se originó llamado el proceso administrativo, él dijo que esa enseñanza administrativa no era un privilegio exclusivo. Sí, es decir, no porque se tenía que estudiar, se tenía que aprender a ser jefe, no quería decir que esto solamente era privilegios de unos cuantos, sino que eh, es decir, el proceso administrativo no únicamente te tiene que recaer en los jefes que aprenden a ser jefes, ¿sí? Sino que a todo aquel que forma parte de una empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solo el jefe, ¿verdad? Conoce cuáles son esos procesos o esas fases o etapas y cómo se deben llevar a cabo, de alguna manera sí garantiza también el éxito de la empresa, pero si los demás ignoran esas partes, obviamente que va a producir problemas, va a producir este, ineficacias, ¿verdad? Entonces, no es un privilegio, más que un privilegio, es una necesidad de que todos los miembros y principalmente los jefes conozcan, ¿verdad? La forma científica llamada proceso administrativo para poder llevar a cabo todas las actividades y funciones y lograr los objetivos de forma más eficiente y eficaz, ¿no? Muy bien, entonces este personaje es el padre de la administración científica, el padre del proceso administrativo. Ok, ya entrando más en materia, el proceso administrativo lo vamos a estar conociendo, ¿verdad? En estas fases y etapas con la que está compuesta. Primero vamos a identificar las fases, ¿sí? El proceso administrativo se compone de dos fases. La primera es la fase mecánica, ¿sí? La fase mecánica. Mm, Mecánico, vamos a entenderlo más que algo que tenga que ver con instrumentos o aparatos, es la parte de movimiento. Más que nada es cómo es que se debe de operar, ¿sí? Se refiere a más que nada cómo es que se debe de trabajar dentro de la empresa, ¿sí? Y de ahí tenemos la fase dinámica, ¿sí? Que es la segunda parte del proceso administrativo, y este se refiere eh, al hecho de cómo ya se va a implementar todo lo que se planeó y lo que se organizó en la empresa, ¿sí? Primero se establece cómo se va a hacer y qué se va a hacer y luego se lleva a cabo, se implementa, ¿sí? Por eso, pues se conoce como fase mecánica y fase dinámica. Ok, otro punto importante del proceso administrativo
es que en la primera fase, en la fase mecánica, la cual está compuesta de dos etapas, ¿sí? Que es la planeación y la organización, tomemos en cuenta que estamos hablando aquí de que la empresa aún no existe, no existe nada de la empresa, ¿sí? Para crear una empresa desde cero totalmente, entonces tenemos que trabajar desde la fase mecánica, desde la planeación, es decir, tenemos que determinar qué se va a hacer o para qué yo a crear la empresa, ¿sí? O para qué más bien vamos a crear una empresa, ¿sí? En la otra etapa es la organización, ¿sí? En la cual vamos a establecer cómo se va a hacer, cómo se van a llevar a cabo, ¿sí? Las funciones y las actividades dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que el proceso administrativo se va a aplicar desde la planeación cuando la empresa aún no existe, ¿sí? No, no hay nada de la empresa. Estamos desde cero, ¿sí? Sin embargo, muchos de nosotros, ¿verdad? Si no es que todos, si estamos ya ocupando un cargo administrativo, ¿sí? De liderazgo, de jefatura, en muy pocas ocasiones o casi nunca vamos a estar trabajando con la planeación y la organización. Normalmente nosotros entramos a trabajar en una empresa ya constituida. En este caso sería un hospital, ya sea público o privado. Ya está constituido. Ya la planeación y la organización ya están establecidos, ¿sí? No quiere decir que ya no sean modificables o flexibles, ¿no? Por supuesto que son continuos, es decir, son permanentes, pero también pueden modificarse con el tiempo. Sin embargo, nosotros, muy seguramente la mayoría, si no es que todos, vamos ya a ingresar a una empresa donde ya está constituida la planeación y la organización. Es decir, ya está construida la empresa. ¿Sí? Y en donde vamos a tener un papel más grande o vamos a ser protagonistas en mayor medida, va a ser en la fase dinámica de la administración de la empresa, ¿sí? Seguramente se nos va a tocar más que nada integrar personal, tal vez contratar personal, seleccionar personal, capacitar personal, etcétera, etcétera. Tal vez nos va a tocar la parte de dirigir al personal, ¿sí? En algún departamento en específico y también pues controlar, ¿no? Todos los procesos administrativos, todos los procesos que se lleven a cabo dentro de el departamento al cual estemos a cargo, ¿verdad? O de algunos departamentos, ¿sí? Entonces, en la fase dinámica es donde tenemos mayor papel quienes ya nos, nos integramos, ¿verdad? Una empresa, o en este caso un hospital público privado, y tomamos un papel administrativo, ¿sí? Entonces, a menos que tengamos que crear una empresa desde cero, tendríamos que invertir muchísimo tiempo, ¿verdad? En lo que son estas fases, la planeación y la organización. Así que son fases realmente muy complejas, de mucho tiempo que se llevan a cabo a través de equipos, ¿verdad? Pues obviamente si ustedes van a crear una empresa, muy seguramente lo van a hacer en equipo, ¿verdad? Porque se requieren de mucho recurso humano, ¿sí? Aparte de otros recursos como recurso económico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, obviamente, de qué trata la planeación, de qué trata la organización, ¿sí? Y en la fase dinámica tenemos tres fases, ¿verdad? Algunos autores solo consideran lo que es la dirección y el control, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a ver como tres fases, como integración de personal, dirección y control. La integración de personal, normalmente algunos autores la incluyen dentro de lo que es dirección, pero en este caso lo vamos a tomar como una fase independiente, ¿sí?
En este caso tenemos 5 etapas. Si trabajáramos de acuerdo a otros autores, tal vez solo tendríamos 4 etapas, ¿no? En este caso tenemos 5 etapas y la integración de personal se refiere a con quiénes se hará, ¿sí? La organización y la integración de personal es un enlace entre las dos fases, entre la fase mecánica y la fase dinámica. Eh, es algo inmediato que se debe llevar a cabo una vez que se organiza, es decir, una vez que se establecen las jerarquías, los departamentos y todo eso, obviamente que se va a requerir ya integrar a ese personal que cumple con ese perfil, ¿verdad? Entonces ahí hay un enlace que como que hace que se mezclen estas dos fases, ¿sí? Porque son muy similares, lo que es la organización y lo que es la integración del personal. Sin embargo, pues cada una corresponde a una fase ya clasificada, ¿no? De ahí tenemos lo que es la dirección y la dirección nos va a indicar o se va a referir más que nada a a supervisar que se haga lo que se tiene que hacer, lo que se planeó y cómo se organizó, ¿sí? A eso se refiere la dirección, a ver que se haga realmente lo que se planeó y lo que se organizó. ¿Ok? Y el control se refiere a medir cómo se ha realizado todo lo que se planeó y todo lo que se organizó. Si realmente se está llevando a cabo de forma correcta, eh, algunos indicadores, ¿verdad? Importantes que nos van a estar midiendo si realmente se está llevando a cabo de forma correcta todos esos procesos que son de mayor importancia de la empresa, ¿sí? Muy bien, entonces nuestro papel, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, como personal administrativo, como líder, como jefe dentro de un hospital, va a ser mayor en estas fases, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver la planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control. Muy bien. La planeación, como les decía, es la primera etapa dentro de la primera fase que es la mecánica, ¿sí? Es cuando les decía yo que la empresa no existe, se quiere generar una empresa, se quiere formar, queremos, este, que queremos formar una empresa desde cero, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer si queremos crear una empresa es la planeación, ¿sí? Y la planeación pues va a consistir en determinar las acciones que se van a realizar para lograr objetivos, ¿no? Eh, ¿Qué contiene una planeación? Pues principalmente los objetivos por los cuales se va a establecer la empresa, por los cuales se va a crear la empresa, las políticas que va a tener esa empresa, las normas, reglas, organigramas y procedimientos, entre muchos otros aspectos también que los vamos a ver ahorita, ¿sí? De todo esto debe quedar listo en esta etapa, en la planeación, ¿sí? Claro que no es algo sencillo, ¿verdad? Este, Cuando se van a crear empresas tan grandes como lo es un hospital público, un hospital privado, ¿verdad? Pues se requiere de mucho trabajo, sobre todo en hospitales públicos, porque estos se van a regir o van a estar vinculados a un sistema de salud público, ¿verdad? Dentro de un país completo. Entonces, esto de alguna manera pues ya está establecido, ¿no? Ya está establecido dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Eh, Obviamente que cada hospital público va a tener su forma, su objetivo, sus políticas, sus normas, reglas, organigramas, etcétera, etcétera, de acuerdo al instituto al que pertenezca, ¿sí? Ya luego más adelante veremos cómo está integrado nuestro sistema de salud, pero por ejemplo no va a ser igual, no va a ser igual, no es igual la planeación dentro de el el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE,
o los hospitales de secretaría o los hospitales este, de INSABI, ¿verdad? En ese aspecto sí varían, pero de alguna manera ya están establecidos, ¿sí? Se van a modificar muy seguramente o se van modificando en ciertos aspectos, ¿verdad? En cada cambio de gobierno, ¿sí? Cada 6 años algunos se modifican, se van modificando ciertos aspectos nada más de objetivos, de políticas, de normas, ¿verdad? Pero de alguna manera se sigue manteniendo gran parte de lo que ya se ha ido construyendo desde hace muchísimo tiempo de que se ha establecido el sistema de salud en México. Ahora, un punto muy importante. eh, Cuando inicia la República Mexicana, ¿verdad? Ahí por los tiempos de Porfirio Díaz, este, obviamente no teníamos un sistema de salud establecido, así como el que tenemos ahora. Sin embargo, los inicios de ese sistema de salud, pues no es que haya sido original de México o que al gobierno en curso, como les decía, de Porfirio Díaz, se le haya ocurrido toda esa idea y esa estructura del Sistema Nacional de Salud, sino que es algo complicado. Entonces, lo que se hace en esos casos, en países en desarrollo, es copiar o traer de otro lado, de otros países desarrollados, ¿verdad? La estructura de los sistemas de salud que han sido exitosos en otros países. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema de salud, pues obviamente que es similar a otros sistemas de salud en otros países, ¿verdad? Que ya están desarrollados y que han sido de alguna manera traídos, ¿verdad? Este, de esos países y se han establecido aquí en México o se ha establecido aquí en México, ¿verdad? Sobre todo países europeos, ¿no? Se han establecido aquí en México y por eso, pues, de alguna manera son muy similares, ¿no? Porque no es algo sencillo, ¿no? Decir, voy a construir un sistema de salud, ¿no? De la noche a la mañana sin tener ni siquiera idea de cómo es que se establece. Y lo mismo sucede a nivel, este, micro, vamos a decirlo. Cuando nosotros queremos hacer una empresa, muy seguramente también tendríamos que apoyarnos, ¿sí? En otras empresas ya establecidas, ¿sí? De cómo poder crearlas, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde la planeación, ¿verdad? Se van a establecer que los objetivos, las políticas, las normas, las reglas, los organigramas y procedimientos. Muy bien, entonces la planeación, pues consiste en trazar un curso concreto de acción para alcanzar uno o varios objetivos. Planear, pues, es diseñar un método para lograr una meta definida, ¿sí? Es decidir también de antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién deberá llevarlo a cabo. La importancia de la planeación, pues, recae en que ahí, en esta etapa, se establecen métodos de utilización racional de recursos, ¿sí? Claro que se va a tener un estudio financiero, ¿verdad? De todos los recursos con los que cuentan los fundadores de la nueva empresa que van a hacer, ¿sí? Y cómo se van a utilizar esos recursos de tal manera que no se pierdan, ¿verdad? O no se utilicen de una manera incorrecta y que al final termine perdiéndose, ¿verdad? Recursos que terminen dañando, ¿verdad? La construcción de la empresa. Reducen los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más no los elimina. ¿Ok? Entonces, aquí también en la planeación se tienen que prever los problemas a los que pudiera enfrentarse en un futuro la empresa, ¿verdad? El hecho de prever los problemas, no, obviamente que no va a eliminarlos, sino que se va a preparar de antemano para poder dar respuesta a los problemas que pudieran presentarse en un futuro, ¿no? Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias. Ok, entonces, obviamente que deben de tomar en cuenta todos mm, los aspectos negativos que pudieran presentarse y que pudieran traer problemas a la empresa. Por ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar, obviamente que eso fue una contingencia bastante grande y que el sistema de salud estaba
de alguna manera preparado ya para atender ese problema. Digo, está preparado entre comillas, ¿no? Porque nunca se sabe la magnitud, ¿verdad? Del problema que se pudiera presentar o la contingencia que se pudiera presentar. Sin embargo, sí se tenía en cuenta ya que eh, más bien sí estaba preparado el sistema de salud, sí sabía que podía presentarse una pandemia en el sistema de salud de México, pero obviamente rebasó, ¿verdad? La magnitud con la que se presentó esa pandemia, rebasó en cierta medida, ¿verdad? Las medidas que ya se tenían establecidas, ¿no? Dentro del sistema de salud. Bueno, pues eso es algo también normal, ¿no? No siempre se puede prever al 100% cómo se van a presentar estos problemas. Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. Las decisiones se basan en hechos, no en emociones. Ok, claro que como les había comentado, esto es un trabajo bastante complejo que se requieren de expertos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, si se va a construir una empresa como el sistema de salud, por ejemplo, en México, se requieren de grandes expertos, ¿no? De un equipo bastante grande, ¿verdad? Que haga estudios previos de diagnóstico, ¿verdad? En donde se vaya a implementar la empresa. ¿Sí? De tal manera que todo esté medido, que todo esté bien estudiado, bien diagnosticado, ¿sí? Y que todas las decisiones que se vayan a tomar dentro de la empresa, pues obviamente estén basados en mediciones, ¿sí? Científicas, ¿sí? En mediciones matemáticas, y en base a esos resultados que se midan durante ese diagnóstico, ¿verdad? Durante ese estudio de campo, todo eso, pues se basen en esos números, ¿no? Y no en supersticiones, no en ideas, ¿verdad? Ni en emociones. Muy bien, entonces es muy importante la parte de planeación. Algunas actividades que se llevan a cabo dentro de la planeación son aclarar, amplificar y determinar los objetivos. ¿Qué es lo que se quiere llevar a cabo dentro de la empresa y para qué? ¿Sí? Establecer también las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. ¿Sí? Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. Se va a establecer también un plan general de logros, enfatizando la creatividad para encontrar medios nuevos y mejores para desempeñar el trabajo. Se van a establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. Modificar los planes de los resultados del control. Ok. Eh, bueno, rápidamente, los principios, esto sí eh, hay que tenerlo mucho en cuenta, los principios de la planeación. Uno de ellos es la factibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se vaya a estar planeando, lo que se planee, ¿verdad? Debe ser realizable, ¿sí? Es decir, todo lo que se vaya a planear, todo lo que se establezca, ¿verdad? Se va a realizar dentro de la empresa, pues obviamente debe ser factible, debe ser realista, ¿sí? Que no sea tan ambicioso, y eso va a depender de los recursos con los que cuenta la empresa, ¿sí? De tal manera, pues, que se lleven a cabo de forma realista, ¿no? Que no se vaya a estar, excediendo, ¿verdad? En cuanto a, tal vez, a labores, en cuanto a inversión, ¿verdad? Entre otras muchas cosas, de tal manera que se lleve a cabo y que pueda establecerse la empresa, ¿no? Objetividad y cuantificación. Este principio nos indica que es necesario basarse en datos reales cuando se realiza la planeación, ¿sí? Claro que cuando se va a establecer la empresa, primero se debe de realizar diversos estudios, ¿verdad? Sobre todo de diagnóstico, que nos muestren, ¿verdad? Eh, cuáles son las decisiones que nosotros vamos a estar tomando
y esas decisiones obviamente que van a estar influyendo en cómo se va a estar planeando, pero todo en base a mediciones, ¿sí? Eh, si se quiere realizar una empresa, en este caso un hospital, vamos a suponer un hospital privado, obviamente que primero que nada lo tengo que establecer en un lugar donde se requiera un hospital privado, ¿sí? Eh, que el número, por ejemplo, de habitantes que va a estar atendiendo este hospital privado, a los que pueda recibir este hospital privado, el estado socioeconómico de las personas que habitan en esa región, en ese lugar donde se va a estar ubicando el hospital. ¿Sí? ¿Qué tan grande puede ser ese hospital o de qué tamaño debe ser ese hospital? De tal manera que no sea más grande de lo que se requiere dentro de esa área. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, pues entra la factibilidad. ¿Sí? Qué tipo de enfermedades son las más comunes, ¿sí? Cuántos partos, por ejemplo, o cuántos embarazos por mujeres en edad fértil tiene esa región o ese lugar donde va a estar el hospital. Sí, todos esos datos deben estar bien claros, ¿verdad? En este caso, si, por ejemplo, quisiéramos poner un hospital, ¿sí? Todo debe estar medido, ¿sí? De tal manera que esa medición, ese diagnóstico, nos va a hacer tomar decisiones dentro de la planeación, ¿sí? ¿Qué cantidad de personal voy a requerir? ¿Qué cantidad de enfermeros? ¿Qué cantidad de médicos? ¿Cuántos quirófanos vamos a requerir? Etcétera, etcétera. Pero todo no va a ser en base a emociones o en base a suposiciones, ¿no? Todo tiene que estar bien definido, bien medido. Flexibilidad, establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y proporcionar nuevos cursos de acción. Sí, bueno, pues ahí tomar en cuenta, como les habíamos comentado, eh, las contingencias, problemas o cambios dentro del ambiente donde va a estar posicionada la empresa. Unidad, que los planes y programas tengan unidad, que estén integrados entre sí y formen un todo organizado y compatible, ¿sí? Es decir, si una empresa va a tener dos o más departamentos, todos esos deben de trabajar armónicamente, ¿sí? Ninguno de ellos debería estar trabajando de forma aislada o independiente, ¿sí? Todos deben de tener, tanto los trabajadores dentro de la empresa, dentro de los departamentos, deben estar o deben conocer cuáles son las relaciones que hay entre ellos, ¿sí? Deben trabajar de forma organizada, de forma unida, ¿sí? Y no estar dentro de la empresa como algo aislado, ¿no? Como algo que no pertenece a eso, ¿sí? Todo debe estar vinculado dentro de la empresa. Continuidad, la planeación y la programación son un proceso de duración permanente. Obviamente que no se debe planear para un periodo determinado, no se debe planear para cierto tiempo, sino que se debe de planear de forma pues ahora sí que para siempre, ¿no? De forma continua, ¿sí? Claro que la planeación obviamente está abierta a cambios, ¿sí? Eh, claro que si va a haber cambios dentro de la planeación, eso no lo van a llevar a cabo, o más bien lo llevan a cabo personas de la alta dirección, ¿no? Eh, si estaríamos hablando de la organización de los hospitales públicos, pues obviamente la alta dirección recaería en los secretarios, en el secretario de salud, ¿verdad? En el presidente de la República y todo eso. Ahora, si estaríamos hablando de un hospital privado, la alta dirección pues recaería en lo que son los dueños del hospital privado, ¿no? Todos los socios, ¿sí? Ellos serían en dado caso quienes tendrían la capacidad, ¿verdad? De de modificar la planeación dentro de la empresa. ¿Sí? Del cambio de estrategias, cuando un plan se extiende más allá de los parámetros establecidos fuera de los límites lógicos, será necesario rehacerlo completamente sin abandonar el objetivo. Bueno, estos son casos muy extremos cuando se requiera cambiar la planeación de manera muy drástica,
se puede hacer, ¿verdad? Pero no es tan común, ¿sí? Sin embargo, debe estar abierto a ese tipo de cambios. Seguramente si una empresa llegase a crecer tanto, ¿no? Que, que ya no sea suficiente la planeación que tuvo originalmente, pues obviamente que ahí pudiera cambiarse de manera drástica, ¿no? Toda la planeación para que la empresa ahora pueda funcionar de manera más óptima, y pueda crecer de manera más natural, ¿no? Entonces, en ese caso sí pudiera haber cambios de estrategias de este tipo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos elementos que debe tener la empresa dentro de la planeación? Uno de los más importantes son estos que vemos aquí. Tenemos lo que es la misión. Se debe de esclarecer, ¿sí? Y establecer qué actividades o qué función básica va a realizar la empresa, y esa función o esa actividad va a ser o tiene que ser la razón de la existencia de esa empresa, ¿sí? Bueno, ya eso va a depender del tipo de empresa que se esté creando, ¿verdad? Si es un hospital, por ejemplo, pues muy seguramente bueno, eso ya va a depender, ¿no? A qué es lo que realmente le interesa a la empresa llevar a cabo, ¿no? Sí. Ok, ¿me pueden decir si me están escuchando bien, por favor? Sí, maestro, te está Sí, escuchando bien. maestro. Ok, gracias. Bueno, entonces el segundo elemento es la visión, ¿sí? Se debe establecer de manera muy clara qué se desea que logre la empresa en un futuro, ¿sí? Esto se refiere a un estado futuro posible y deseable. ¿Para qué nos ayuda la visión? Bueno, pues en base a ello se van a enfocar todos los esfuerzos, todos los recursos, ¿verdad? Con los que cuente la empresa para poder alcanzar esto que tiene de alguna manera, pues establecida la empresa, ¿no? A lo que quiere llegar en un futuro, ¿sí? Tenemos también el diagnóstico, como ya habíamos estado mencionando, que es investigar los problemas que se presentan y que obstaculizan el logro de los objetivos de la organización, ¿sí? Los propósitos, estos orientan el comportamiento ético que deben seguir los integrantes de la empresa, promueven acciones de tipo socioeconómico. Los objetivos, pues son aquellos resultados que la empresa desea obtener, fines por alcanzar establecidos de manera cuantitativa. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Sí? Bueno, puede ser de varios tipos, va a ser monetario, ¿sí? Puede ser por resultados, puede ser por servicios, ¿verdad? Eh, Estos a su vez se van a establecer tal vez por departamentos, ¿verdad? Pero deben estar bien claros cuáles son esos objetivos, y más adelante pues se van a estar utilizando para poder controlar, ¿no? En la última etapa del proceso administrativo. Las estrategias es el curso de acción general o alternativas que señalan la dirección por seguir, así como el empleo general de los recursos, ¿sí? Las políticas son las disposiciones que guían, orientan y regulan el comportamiento del personal en la toma de decisiones en actividades que se repiten una y otra vez. De alguna manera, algunos de estos puntos ya los vimos en el primer tema que vimos en este diplomado, ¿sí? También tenemos las reglas, que son las disposiciones que deben ser cumplidas al pie de la letra, son rígidas y determinan lineamientos muy precisos que deben cumplirse. Los programas son propuestas, ¿verdad? Que se van a estar llevando a cabo ya sea de forma general, es decir, que van a afectar a toda la empresa, o que van a estar creándose y aplicando tal vez en departamentos específicos, ¿sí? Están destinados a cumplir las funciones
de una determinada entidad, por lo que se establecen objetivos o metas cuantificables que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el programa de lavado de manos dentro de un hospital. ¿Sí? Eso se aplica de forma general a todo el hospital, a toda la empresa. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, el programa de la lactancia materna exclusiva. Pudiera aplicarse tal vez en ciertos servicios, en ciertos departamentos, o también pudiera ser de forma general. Pero entonces, en dado caso, los programas son esos, ¿no? Propuestas de trabajo, ¿verdad? Bien establecidos, ¿sí? Son como mini, vamos a llamarlos como mini empresas, ¿no? O, eh, como ajá, que están diseñadas y se van a aplicar obviamente dentro de la misma empresa, ya sea de forma general o de forma específica, ¿sí? Los presupuestos es el plan de todas o algunas de las fases de actividad de la empresa expresado en términos monetarios, ¿sí? Todo el dinero con el que cuente, todo el recurso monetario con el que cuente la empresa, ¿sí? Eh, claro, todo, dividir y establecer cuáles van a ser los gastos que va a tener la empresa. ¿Sí? Ya vimos en la clase pasada, ¿verdad? Cómo se dividen esos gastos, ¿sí? Y también los ingresos que va a tener la empresa. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna una pregunta, comentario? No, todo bien, profesor. Ok. Muy bien, entonces vamos a entrar a la segunda etapa que es la organización. Como les decía, esto sigue siendo parte de, de cuando nosotros vamos a crear una empresa desde cero, ¿no? La organización es una de ellas. Estamos dentro de la fase mecánica, ¿eh? Y en la organización se tiene que responder la pregunta cómo se va a hacer. Todo lo que se planeó, cómo se va a hacer, ¿sí? Y bueno, la organización pues va a ser el arreglo de funciones necesarias para lograr un objetivo con indicación de la autoridad, ¿sí? Se van a establecer las autoridades y las responsabilidades que van a tener todas las autoridades asignadas, ¿sí? Se van a establecer también todos los puestos en esta etapa, ¿sí? Y cuáles van a ser las funciones que van a estar ejecutando cada uno de estos puestos. ¿Cuál va a ser su nivel de autoridad? ¿Cuál va a ser su grado de responsabilidad? ¿Sí? Y cuáles van a ser sus funciones de los puestos que van a estar establecidos dentro de la empresa. ¿Sí? También pues se va a establecer cómo va a estar organizado, ¿verdad? Los servicios y los departamentos con los que va a estar constituida la empresa. También cuáles van a ser las relaciones entre dichos departamentos o servicios, la responsabilidad que va a tener cada uno de ellos, la interdependencia con la que van a trabajar, ¿verdad? Cada uno de ellos, la comunicación que debe haber entre ellos, qué trabajos o qué servicios van a realizar cada uno de esos servicios o departamentos, ¿verdad? Que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. Aquí es donde se establece, ¿no? Todos estos aspectos tan importantes con los que debe estar constituida la empresa, ¿sí? Aquí se debe saber quién va a ser el director, quiénes van a ser los jefes de servicios, quiénes van a ser los subjefes, qué función van a tener cada uno de ellos, qué nivel de autoridad, qué nivel de responsabilidad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Se van a establecer cuáles son los departamentos con los que va a iniciar la empresa, ¿sí? Cómo van a estar relacionándose entre esos departamentos, ¿sí? Qué tanta interdependencia va a tener cada uno de ellos, ¿sí? Y la forma en cómo se van a comunicar entre ellos.
¿sí? También las actividades que se van a estar llevando a cabo dentro de cada departamento, eso debe estar bien claro. Si recordamos por ahí la clase pasada, esas actividades van a estar dentro de los manuales, ¿sí? Dentro de los manuales de procedimientos que se van a estar llevando a cabo dentro de la planeación, ¿sí? Entonces aquí ya se le va a dar, vamos a decirlo de esta manera, se le va a dar orden a todo lo que se está planeando, se le va a dar orden, se va a estar se va a estar repartiendo, por así decirlo, todas esas actividades, ¿verdad? Que se han planeado en la primera etapa. Bueno, en esta segunda etapa dice, se distribuyen las actividades entre los miembros del grupo de tal forma que se logre un mínimo de gastos y una máxima satisfacción de empleados y de todos los trabajadores en general. ¿Sí? Con ella se resuelve la interrogante ¿cómo se va a hacer? Se considera el punto de enlace entre los aspectos teóricos que también se conoce como mecánica administrativa y los aspectos prácticos que se denomina dinámica administrativa. Esta es la última etapa de la primera fase, ¿no? Que es la mecánica. Enseguida se enlaza con la segunda fase que es la dinámica, ¿sí? Una vez que ya tenemos establecido cómo se van a llevar a cabo las actividades dentro de la empresa, ya todo bien repartido y organizado, ¿sí? Entonces, ahora sí viene lo lógico, la implementación de esto, ¿no? Entonces, aquí se enlaza con la siguiente fase, que es la dinámica, ¿sí? Bueno, bueno, la tercera etapa, que sería la integración, que ya forma parte de la fase dinámica, pero antes de que continuemos con la siguiente fase, pues vamos a ver otros aspectos importantes de la organización, ¿sí? La importancia de la organización, tenemos que mencionarlo, es que es de carácter continuo, ¿sí? Dado que la empresa están sujetas a constantes cambios, este, se planea de forma continua, es decir, se organizan, perdón, de forma continua como en la planeación. No se establece un tiempo determinado, sino que se organiza de forma permanente, ¿sí? Que puede modificarse con el tiempo, ¿verdad? Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos. También va a evitar la lentitud e ineficiencia de las actividades. De alguna manera se organiza todo esto, o la fase de organización nos va a ayudar para que la empresa no pierda de alguna manera tiempo a la hora de ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? A la hora que ya esté funcionando la empresa, ¿sí? Este, es decir, no va a improvisar el trabajo, la empresa, no va a ver no va a estar jugando a ver qué es qué actividades se va a llevar a cabo, en qué momento y todo eso, sino que ya va a estar establecido y de esa manera, pues no se perdería tiempo, lo cual se va a traducir en ganancias o en pérdidas, en este caso, si no se toma el tiempo de forma correcta, ¿sí? Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar las funciones y responsabilidades. Obviamente, si no se sabe a quién le corresponde cada actividad, eh, van a estar, pues obviamente, imagínense, una empresa donde no se sepa quién va a realizar determinada función, pues muy seguramente se van a estar confundiendo y van a estar realizándolo de manera duplicada, ¿no? Y eso se traduce en pérdidas de tiempo, pérdidas económicas y otro tipo de pérdidas, ¿no? Entonces es sumamente importante tener bien organizado lo que se va a llevar a cabo y cómo se va a llevar a cabo. Existen dos formas de organización que vamos a estar nosotros detectando dentro de una empresa. La organización formal, esa vamos a considerarla como la organización oficial, la teórica, la que se estableció de manera original, ¿sí?
y se apega a las normas materializadas en organigramas, ¿sí? Es decir, lo que está establecido en los documentos legales, en los contratos colectivos o individuales, en los reglamentos, en los manuales, en las políticas y procedimientos. Y esto, pues, lo vamos a estar viendo, este fenómeno más bien, lo vamos a estar viendo mucho, sobre todo en las empresas públicas, ¿sí? En los hospitales públicos, por ejemplo. Tenemos también la organización informal, es la extraoficial, representa lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Esta no, vamos a decir que no existe en la realidad, ¿sí? No debería de existir, pero que se está llevando a cabo en la realidad. Es la resultante de las reacciones individuales y colectivas entre la organización formal en busca de satisfacción a necesidades y deseos de pertenencia, reconocimiento o amistad, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que muchos nos hemos experimentado que cuando, por ejemplo, no llegó el personal especializado, ¿no? El especialista de urgencias, el especialista pediátrico, el especialista en quirófano. Bueno, pues oficialmente dentro del organigrama, esa persona ocupa el cargo de jefe, por así decirlo, ¿no? O tiene que realizar ciertas actividades que le corresponden únicamente a su categoría. Pero como no hay, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el enfermero general toma su lugar, ¿sí? No quiere decir que no lo pueda hacer, pero que de alguna manera se está trabajando con una organización informal. Se le correspondería realizar esas funciones porque no está dentro de la organización formal, ¿sí? No está dentro de sus funciones, pero que de alguna manera se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, como les decía, esto lo vamos a estar viendo mucho en los que son las empresas públicas. Y, por ejemplo, en los hospitales públicos se da mucho lo que es la organización informal, ¿sí? La organización también tiene ciertos principios eh, de los objetivos. Nos dice que la existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Por supuesto, no vamos a estar creando puestos solo por crearlos, ¿no? Porque eso va a implicar también, pues, gastos para la empresa. Entonces, siempre que sea totalmente necesario crear un puesto, se va a crear, ¿no? Siempre que sea necesario para alcanzar los objetivos de la empresa. La especialización es muy importante también tomarla en cuenta dentro de la organización, porque mientras más específico y menor sea el campo de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza, ¿sí? Claro que de acuerdo a las necesidades de la empresa, se va a requerir que se creen puestos especializados, ¿sí? Obviamente eso lo vemos en los hospitales públicos, ¿no? En donde tenemos diferentes categorías de acuerdo a la especialidad de cada trabajador. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, ¿sí? Y también que haya eh, una línea de comunicación establecida, ¿verdad? Al saber la jerarquía de cada uno de los eh, personal administrativo, pues sabemos a quién dirigirnos, ¿no? En primera instancia, ¿sí? Y también de dónde obtener la información, eh, a través de quiénes debe entregarse información, este, ¿cómo podría decirle? Eh, Oficial, ¿no? Claro que obviamente de eso va a depender del organigrama que tenga la empresa, ¿sí? Que obviamente la información debe venir del director, luego de los jefes, luego de los subjefes, hasta llegar al trabajador, ¿no? Entonces tenemos también esa forma de comunicación al establecer esas jerarquías. Obviamente yo debo dirigirme con el jefe inmediato y este a su vez, dependiendo si no se puede resolver el problema, dirigirse al jefe que sigue, ¿no? Paridad de autoridad y responsabilidad. Eh,
no tiene objeto a ser responsable una persona por determinado trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para poder realizarlo. Es decir, si un puesto tiene determinada responsabilidad, si es mucha la responsabilidad que tiene un puesto, entonces también debería ser igual la autoridad que tenga ese puesto, ¿sí? Entre mayor, o sea, debe ser paralelo, entre mayor autoridad también hay mayor responsabilidad, ¿sí? De igual forma, resulta absurdo conceder autoridad para realizar una función a un empleado si no se le hace responsable de los resultados, ¿sí? No se puede tener autoridad sin tener responsabilidad también. Unidad de mando, los subordinados no deben reportar a más de un superior ni recibir órdenes de dos o más jefes, ¿sí? Por eso, como les decía, deben estar bien establecidas las jerarquías para poder respetar la unidad de mando, ¿no? Esa línea de comunicación debe estar bien establecida. La difusión, las obligaciones de cada puesto deben publicarse o ponerse por escrito para todos los miembros de la empresa que tengan relación con esta, ¿sí? Esto normalmente se lleva a cabo o se da cuando se contrata al personal, ¿sí? Ahí es donde se debe de informar, ¿verdad? Cuáles son las obligaciones del puesto que va a tomar, ¿sí? De la coordinación. Las unidades de la empresa siempre deberán funcionar armónicamente. Y de continuidad, una vez establecida, la estructura organizacional requiere mantenerse, ¿sí? Mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio. La organización también tiene algunas etapas, ¿sí? La primera es la jerarquización, es decir, la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia, ¿sí? Departamentalización, división o agrupación de las funciones y actividades en unidades específicas con base a su similitud, ¿sí? Descripción de funciones, definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas. Coordinación, sincronización de la autoridad de cada jefe con sus subordinados con el fin de lograr la unidad, armonía y rapidez en las unidades de trabajo. Ok, aquí tenemos los elementos de la organización. Como ya lo habíamos visto en la clase pasada, los elementos de la organización vamos a estar viendo los organigramas, los procedimientos, los diagramas de flujo, los manuales, análisis de puesto y descripción de puesto, entre otros elementos. Pero bueno, estos serían los más importantes, ¿no? Los organigramas son las representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, ¿sí? Es decir, nos va a indicar cuáles son aquellas jerarquías, aquellas autoridades y la responsabilidad que van a tener cada una de ellas. Los procedimientos, pues, van a establecer el orden cronológico y la secuencia ordenada de actividades a realizar. Los diagramas de flujo, pues, representan, es una representación gráfica de un procedimiento que se va a estar llevando a cabo. Eso normalmente viene dentro de lo que son los procedimientos, ¿sí? Los manuales son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática información sobre la organización, ¿sí? Los manuales van a estar obviamente constituidos por procedimientos. Análisis de puesto es un cuestionario que sirve para obtener información sobre los componentes de un puesto, ¿sí? En esto se va a basar tal vez el personal de recursos humanos para poder contratar al personal, ¿sí? Descripción del puesto, técnica en la que se reclasifican las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo, ¿sí? Cada uno de los puestos que va a tener la empresa tiene que estar descrito, ¿verdad? De manera detallada cuáles van a ser sus funciones a realizar dentro de la empresa, ¿sí? Y obviamente esas funciones van a estar dentro de los manuales.
con los que cuente la empresa. Y los manuales, obviamente, se van a estar dividiendo principalmente de acuerdo a los departamentos con los que cuente la empresa. La división de trabajo es el desglose del trabajo en bloques, partes o unidades a fin de que pueda ser realizado por las personas que integran una unidad administrativa. El trabajo se puede dividir por funciones. El tipo de función va a ser algo general, ¿sí? Y de ahí vamos a tener las actividades, ya sea de forma genérica o de forma específica, y de ahí tenemos las operaciones. Eso ya pues va a depender de cómo se va a trabajar, ya sea física o mentalmente, lo que se va a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del personal de enfermería, el personal de enfermería tiene muchas funciones, ¿sí? Vamos a decir una, es de forma general, como les decía, es brindar cuidados, ¿no? Brindar cuidados, esa es la función, es una de las funciones del personal de enfermería, ¿sí? Brindar cuidados. La actividad, ahí sí va a ser un poco más específica, ¿sí? Ya puede ser genérica cualquier actividad que esté dentro de brindar cuidados, ¿sí? Por ejemplo, curación de heridas, ¿no? Podría ser una actividad, curación de heridas, ya es algo específico. Y las operaciones, ¿sí? Aquí ya entra el procedimiento para la curación de heridas. Procedimiento para la curación de heridas, obviamente es una operación totalmente física, ¿no? Así que realiza el personal de enfermería, ¿sí? Claro que existen muchísimas otras funciones, pero es así como se va a estar de alguna manera desglosando el trabajo o dividiendo el trabajo de este departamento, ¿no? Obviamente que eso lo vamos a estar viendo en los manuales de procedimientos. Normalmente, como les decía, esos manuales de procedimientos están por departamento y no vienen por servicio. Por ejemplo, en el departamento de hospitalización no viene únicamente lo que va a realizar el personal de enfermería, sino que vienen todos los que forman parte del departamento de hospitalización. Entonces habría que buscar el apartado de personal de enfermería y debería estar dividido de esta manera. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No, maestro. Todo Muy bien, bien, Muchas gracias. gracias. perfecto. Bueno, pues ya estamos en la tercera etapa, en la integración. Este, Esto ya corresponde a la segunda fase, que es la fase dinámica, ¿sí? Les vuelvo a recordar, la fase mecánica normalmente pues ya está establecida, ¿no? Cuando nosotros entramos a trabajar y tomamos un puesto administrativo dentro de un hospital, eh, la parte de planeación y organización ya está establecida. Obviamente que debemos de conocer cuáles son esos aspectos con los que cuenta cada uno de ellos, ¿verdad? Y ahora sí, ya viene la parte dinámica en donde se implementa todo eso, ¿sí? Todo lo que se planeó y se organizó ya se va a poner en práctica, ¿sí? Y es aquí donde pues, la mayoría de nosotros entramos cuando tomamos un puesto administrativo. Entonces, la tercera etapa será o es la de integración.
y esta tiene que responder a la pregunta con quiénes se van a realizar estas actividades planeadas y organizadas, ¿no? Entonces, la integración de personal como parte del proceso administrativo es tratada por diferentes autores como separada de la fase de dirección. Les había mencionado que la fase de integración, algunos de los autores lo manejan dentro de la etapa de dirección, pero para un mayor entendimiento, considero que es mejor verlo de forma separada, ¿no? Porque de alguna manera es una tarea o una actividad que se lleva a cabo inmediatamente de lo que es la organización, ¿sí? Que es la última etapa de la fase mecánica. Entonces, por esa manera, lo vamos a ver de esta forma, eh, como una etapa independiente a lo que es la dirección, ¿sí? Es esencial, obviamente, para llevar a cabo de manera óptima la dirección del mismo, ¿no? Cons define la integración como la ocupación de puestos en la estructura de la organización, ¿sí? Es decir, ya ponerle nombre a quienes van a estar utilizando o ocupando los puestos creados en la organización, ¿sí? Mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, el registro de las personas disponibles y el reclutamiento, selección, ubicación, promoción, evaluación, compensación y capacitación del personal necesario, ¿sí? Claro que la integración de personal es una tarea que lleva varias etapas, varias fases, ¿verdad? Y que obviamente tiene diferentes técnicas también para poder, para poder tener una buena integración, ya que obviamente lo que se busca dentro de una empresa que se tenga al personal más adecuado, ¿verdad? El personal más idóneo para la ocupación de los puestos, ¿no? Pues es indudable que la integración de personal debe estar de acuerdo con la organización, ¿sí? Lo cual corresponde a la fase anterior del proceso administrativo. Hay que recordar también que en esta es donde se desarrolla la estructura y puestos de la organización. La integración de personal debe ser un proceso sistemático y organizado que debe partir de los requerimientos de personal que tiene la organización. Muy bien, podríamos identificar también dos tipos de integración, la integración de personal y la integración de materiales, ¿sí? Claro que cuando se planea también y se organiza, también se toma en cuenta, ¿verdad? Qué recursos materiales se van a requerir, ¿sí? Entonces, por ese lado tenemos también la integración de los recursos materiales, pero en este caso nos interesa ver la integración de personal nada más, ¿sí? Y la integración de personal está constituido por diferentes fases. El primero de ellos es el reclutamiento, ¿sí? El reclutamiento obviamente tiene que, existen otras etapas o subetapas del reclutamiento, ¿sí? Como la promoción, la difusión, ¿verdad? Y ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si quisieran contratar a personas, ¿no? Ponerlo en la radio, repartir volantes, ¿verdad? Eso le llamamos difusión, ¿no? Entre otros aspectos, pero bueno, eso tiene que ver con el reclutamiento. Luego, la siguiente fase es la selección y contratación. Después de esto, que se haya seleccionado y contratado el personal, se le debe dar una inducción, posteriormente una capacitación, y después de la capacitación ya se integra totalmente al trabajo, ¿verdad? Dentro de la empresa, y es de ahí donde lleva un desarrollo el personal. El desarrollo pues ya es de forma del tiempo que vaya a estar el personal, ¿verdad? Se espera que no haya tanta rotación dentro de la empresa, es decir, que no haya tantas renuncias y recontrataciones y todo eso, sino que
el personal sea lo más permanente posible. Y eso va a llevar a cabo a su desarrollo. Va a ir aprendiendo cada vez más, se puede ir actualizando, capacitando, especializando y luego tal vez compitiendo por puestos más, más avanzados, ¿no? Sí, y ese desarrollo lleva a lo que conocemos como carrera institucional. ¿Qué quiere decir? Que ya lleva que el personal lleva cierto tiempo laborando, ya lleva pasando por diferentes puestos dentro de la institución, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar como carrera institucional. Es lo que se espera de, de, de un personal cuando se contrata, que no sea por bueno, también va a depender de las necesidades, ¿no? De la empresa, porque a veces se contrata de forma temporal, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones existe una base trabajadora, como se le llama, y en ese caso sí se requiere que, que el personal esté lo más permanente posible, ¿sí? ¿Por qué? Pues eso ayuda en muchos aspectos a la empresa, ¿verdad? Eh, en el ahorro de recursos materiales, ahorro en recursos económicos, ¿sí? Cuando un personal aprende, ¿verdad? Muchos procedimientos, procesos, reglas, normas, políticas, ¿verdad? Dentro de la empresa, claro que se hace un personal valioso para la misma, entonces se debe de conservar lo más posible, ¿verdad? De tal manera que pueda tener un desarrollo óptimo dentro de la empresa y desarrollar una carrera institucional también satisfactoria. Muy bien. Para la contratación de personal, pues otra vez estamos aquí con el reclutamiento, la selección y la inducción y capacitación. ¿Sí? Bueno, tal vez en algún momento si tomamos algún puesto administrativo como jefes de algún departamento, tengamos la tarea de contratar personal, ¿no? Y bueno, pues ya tendríamos que estudiar, ¿verdad? ¿Cuáles son estos aspectos que conlleva el reclutamiento, la selección y luego la inducción y la capacitación? ¿Sí? Y bueno, ya en la cuarta etapa, que también es una de las más fuertes dentro del proceso administrativo, dentro de la fase dinámica, más fuertes para quienes entramos, ¿verdad?, a trabajar dentro de una empresa y tomamos un cargo administrativo, sobre todo en el ámbito de la salud, si somos enfermeros, médicos, ¿verdad? Este, esta etapa es la que tal vez vamos a estar explotando más que cualquier otra, ¿no? En donde vamos a estar participando más, donde vamos a protagonizar más nuestras funciones en esta etapa, que es la dirección, ¿sí? Aquí es donde tal vez muchos de nosotros nos vamos a centrar y a concentrar también en esta etapa, ¿sí? Donde muchas de nuestras tareas van a estar ligadas a esta etapa que es la dirección. Bueno, la dirección entonces, la eficiencia que tenga y el éxito que tenga cualquier empresa u organización, en gran medida va a depender de la forma en que se utilice y administre a sus trabajadores. Y como podemos observar, entonces, es una de las más importantes, ¿no? Porque si tenemos una planeación, una organización y una integración de personal excelente o perfecta, vamos a decirlo, no tendría caso que fuera tan buena nuestro trabajo en las etapas anteriores si nuestra dirección no está funcionando de forma correcta o no funciona de forma correcta.
porque todo eso no tendría caso y, y tendrían tal vez los peores resultados si no se lleva una dirección de forma adecuada, ¿sí? En, ok, entonces en ella recae, en esta etapa recae en gran medida, pues el éxito, la eficiencia y la eficacia con la que pueda estar trabajando una empresa, ¿verdad? Y esto obviamente tiene que ver con la forma en cómo se vaya a estar dirigiendo o liderando más bien al personal con el que se cuenta, ¿no? Entonces, definiendo lo que es la dirección, vamos a entenderlo como el elemento más dinámico del proceso administrativo. Esto implica responsabilidad que tiene todo jefe de dirigir, conducir, motivar, ordenar e impulsar al personal subordinado a la mejor realización de sus funciones con el máximo de eficiencia y colaboración, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener un papel fundamental, ¿no? A la hora de estar aplicando la dirección en el puesto en el que nos corresponda, ¿sí? Y esto obviamente tiene que ver con las relaciones humanas, porque se trata de la comunicación y la relación entre personas, ¿sí? De tal manera que podamos lograr eh, motivar al máximo a todo el personal para que pueda trabajar y dar su máximo esfuerzo y su máxima producción para la empresa, ¿sí? Y entonces es algo de todos los días, es algo continuo, ¿sí? Hoy puede trabajar, hoy podemos persuadir y motivar a un personal y mañana puede llegar con otra actitud y es un nuevo reto para seguirlo motivando, seguirlo persuadiendo, ¿verdad? Y no solamente a uno, sino tenemos a más de dos a cargo, ¿verdad? Entonces, es un reto de todos los días, ¿no? De aquel jefe o aquel líder, ¿verdad? Que se va a encargar de motivar e impulsar a su personal para la realización satisfactoria de todas sus funciones, ¿sí? Entonces, pues vamos a hablar un poco de la importancia de de la dirección. Algunos autores consideran que la dirección es el elemento más importante y complejo de la administración. Miren, algunos autores dicen que es el más importante. Tal vez pudiéramos tener no sé qué opinen ustedes. Yo lo que puedo entender es que podríamos tener tal vez no muy buena planeación ni muy buena organización, pero si tenemos una dirección excelente, entonces ahí la empresa tendría buenos resultados, aun cuando no tuviera una buena organización y una buena planeación. Eh, Debido a que algunos autores consideran que es la más importante de todas. No sé qué opinen, si realmente tenga ese peso, la dirección. Yo, yo creo que todo va de la mano, profesor. O sea, si no tenemos una buena planeación, evidentemente, aunque el líder sea un muy buen líder, sin una buena planeación, los resultados tarde o temprano van a ser resultados no tan óptimos. O sea, sí el líder Sí, juega sí. un papel muy importante, pero sin una buena planeación, pues no tiene ni pies ni cabeza. Sí, cierto. De hecho, vamos a traer otra vez al proceso enfermero, ¿no? Eh, en este caso yo creo que es más evidente, ¿no? El proceso enfermero, como si no tenemos una buena valoración desde el principio, entonces estaríamos diagnosticando mal al paciente. Y aunque tengamos la habilidad, la destreza, la técnica para aplicar todos las intervenciones, ¿verdad? Y cuidados de enfermería,
pues tal vez no tendría tanto sentido, ¿no? Si todo lo demás anterior está mal, ¿no? Entonces, tal vez pase algo similar en esto. Entonces, en dónde recaería la importancia tan grande que algunos autores le dan? ¿Por qué? Maestro, yo creo que esa persona tiene que vigilar cada una de las etapas, que cada una de las etapas se lleve a cabo como debe de ser, que se cumplan los objetivos, que se lleven a cabo las normas, lineamientos, lo que requiere en cada etapa, porque como dice la compañera, podremos tener al mejor líder con una buena actitud, es una persona accesible, porque pasa mucho en los hospitales. Pues sí, está el líder que sí conduce a las personas, que sí hay este buen trato, pero ¿qué pasa? No tenemos insumos porque no se hizo una buena planeación, la utilización de los recursos no está bien distribuido, se va más para una rama que para otra. Entonces, la verdad que cada una de las etapas tiene su importancia y la persona a cargo tiene que ver que cada una de las etapas cumpla con lo necesario. Eh, es cierto, es cierto. Entonces, es una pieza más que nada, como lo dicen ustedes, importantísima, ¿no? Para que todo lo demás funcione bien. Vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, tenemos el cuerpo humano, ¿no? Y tenemos un cuerpo perfecto, con todas sus partes. Pero ¿cuál sería la pieza más importante para que todo eso funcione? Eh, Considero yo que es el cerebro, ¿no? Si el cerebro trabaja de forma impecable, todo lo demás, todos los elementos del cuerpo humano funcionan de forma coordinada, de forma armoniosa, ¿verdad? Y tiene sentido. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una máquina, o un automóvil, por ejemplo, ¿no? Un automóvil de lujo, ¿no? Que todas sus partes son de alta calidad. Pero si no tenemos el motor, ¿verdad? Entonces no tiene sentido todo lo demás, ¿sí? Entonces integramos un buen motor, un buen cerebro y todo lo demás cobra sentido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto sería la pieza importante dentro de la administración. Esto sería el motor, ¿no? O el cerebro de la administración para que todo lo demás tenga sentido. No quiere decir que las otras etapas no sean importantes, ¿verdad? Sino que esta es la pieza clave, ¿no? Así es como funciona entonces la etapa de la dirección, como ustedes lo acaban de decir. Ok, entonces dice, en la dirección se ejerce el mando, se delega la autoridad, se toman las decisiones, se coordinan y supervisan las actividades y todo ello a través de un proceso de comunicación. Esta es la palabra también clave dentro de esto, la comunicación. Esas habilidades humanas, sociales, que debe de tener el líder, tiene que ver con la comunicación. Que ya de por sí la comunicación es compleja, claro. Es todo un arte, ¿no? La forma en cómo nos comunicamos, en cómo hablamos, ¿no? El nivel de voz, el tono, ¿sí? La forma, el momento, todo eso, ¿no? El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, este, sí se debe, en este caso, ¿verdad? Eh, Tener o considerar tener a a las mejores propuestas dentro de la empresa, ¿verdad? Que van a formar parte del área administrativa, ¿sí? Y sobre todo, pues que tengan habilidades amplias de comunicación. Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Claro que sí. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables de los miembros de la estructura. Su calidad
se refleja en el logro de los objetivos. Así es. ¿Sí? La dirección también tiene etapas o subetapas, ¿no? Una de ellas es la toma de decisiones. Constantemente y todo el tiempo se están tomando decisiones y sobre todo el líder, todo el tiempo de su trabajo, de toda su jornada va a estar tomando decisiones, ¿sí? ¿Qué es una toma de decisiones? Es la elección de un curso de acción entre varias alternativas. Esta definición obviamente es muy corta, pero la clase que viene vamos a estar hablando específicamente de este tema, de la toma de decisiones, ¿sí? Otra etapa de la dirección es la integración, y esta va a comprender la función a través de la cual el administrador elige y se allega a los recursos necesarios. Es decir, es otra tarea importantísima del líder, el hecho de tener en cuenta todos los recursos, tanto materiales como humanos, con los que dispone y hacer uso de todo ello de tal manera de que todo el trabajo que se realice sea óptimo, ¿sí? Sea eficiente. Es también todo un trabajo complejo, ¿sí? Este, por eso es de admirar, ¿no? Cuando tenemos un buen líder que hace uso adecuado de de todo el material y todo el recurso humano con el que dispone. La motivación también es otra etapa y dice, la labor más importante. Fíjense cómo la parte humana es la que sobresale en en este proceso administrativo. Porque la motivación no es de otra índole más que humana, ¿sí? Ninguna cosa material requiere de motivación, ¿sí? La labor más importante en la etapa de dirección, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, fíjense. ¿Qué cosa material no humana requiere de motivación? Pues ninguna. Una piedra no requiere de motivación, un auto tampoco. Mientras tenga gasolina y funcione correctamente, hace su trabajo, ¿verdad? Este, los animales, creo que ni los animales, por ahí no estoy totalmente seguro, pero parece que los animales tampoco requieren motivación, ellos trabajan por instinto, por necesidad, ¿sí? Entonces, los únicos que requieren motivación somos los seres humanos, ¿sí? Y por eso, aquí, no sé, bueno, aquí lo resalta mucho la parte humanista, ¿no? Humanitaria más bien del proceso administrativo. Engloba todo lo tendiente a los motivos impulsores de ejercer un esfuerzo para satisfacer una necesidad, ¿sí? La comunicación, proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social. Y el liderazgo, supervisión, consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a estar viendo de forma muy detallada este tema que tiene que ver con la toma de decisiones, que es parte de la etapa de dirección, que a su vez es parte de la fase dinámica, ¿no? Que es en la que muchos de nosotros vamos a estar trabajando o que ya estamos trabajando si es que ya tenemos algún puesto de administrativo. La dirección también tiene ciertos principios. Uno de ellos es la coordinación. Coordinar sobre todo intereses individuales y grupales, ¿sí? Es decir, tener un equilibrio entre lo que requiere cada personal y lo que requiere todo el grupo, ¿sí? Que esté bajo el cargo de líder, ¿sí? No debe estar, por ejemplo, un elemento en desacuerdo, ¿verdad? Que contradiga los intereses del grupo, porque si no, entonces ahí hay problemas con el personal, ¿sí?
debe de lograr ese equilibrio entre la satisfacción de cada uno del personal que esté bajo su cargo y de forma colectiva, que todos al mismo tiempo también estén de acuerdo, ¿no? Entonces una tarea bastante compleja. Impersonalidad de mando, cuanto más se impersonalice la orden, será mejor obedecida. Eso sí, no sé, no sé exactamente por qué, pero cuando recibimos una orden así tan directa de una persona, como que nos sentimos, ¿cómo decirlo? Poco motivados, ¿no? Cuando nos están tratando como si fuéramos máquinas, ¿no? Y que viene una orden de la persona, de una persona en específico, ¿no? Decir, cómo puedo ejemplificarlo? Este, no sobre todo es en la forma en cómo decir o cómo dar las órdenes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decirle a un empleado, un subordinado, eh, decirle, por favor, debemos, eh, un ejemplo, ¿no? Por favor, debemos cambiar el catéter de la paciente tal debido a que ya tiene la fecha, eh, eh, porque ya pasó la fecha, ¿no? De instalación y para evitar infecciones, etcétera, etcétera. A decirle al personal, por favor, ve y retírale inmediatamente tal catéter y colócale esto, ¿no? Eh, en el primer ejemplo, es una orden muy, muy general y fundamentada que no viene de mi propia, ¿cómo puede decirse? De mi propia decisión como jefe, ¿no? Sino que viene de un origen fundamentado, ¿sí? Y más que nada no es como una orden, sino una necesidad de realizar esa actividad, porque si no se va a producir un problema, ¿no? En la paciente. Y por el otro lado, pareciera que la decisión viene de mí, ¿no? Viene fundamentado en mi persona y no en aspectos tal vez científicos, aunque así lo sea, ¿verdad? Pero en la forma en cómo se dice, se recibe y se entiende de otra forma, ¿sí? Entonces, cuanto más se impersonalice la orden, será mejor obedecida, ¿sí? Entre menos hagamos sentir al personal que la orden viene de mi persona, ¿no? Mejor mejores respuestas vamos a tener por parte de ese personal. Bueno, espero que me haya explicado en ese aspecto. Respeto a la línea jerárquica, al transmitirse una orden deben asegurarse los conductos previamente establecidos y jamás saltarlos sin razón, ¿sí? Tanto el personal operativo como el personal administrativo debe de respetar esa línea jerárquica. Resolución de conflictos, ese es otro aspecto también. Todo el tiempo se van a estar generando conflictos dentro del personal a cargo. Y entonces, una de las estrategias y habilidades que debe tener el líder es poder resolver conflictos de manera rápida. Debe preocuparse que los conflictos se resuelvan lo más pronto posible, de modo que sin lesionar la disciplina puedan producir mayor tranquilidad a los implicados en él. Muy bien. El mando es un aspecto, ¿verdad?, inherente al líder dentro de la dirección. Si la autoridad es la capacidad de mandar y el derecho a ser obedecido,
el mando es el ejercicio de ese derecho y de esa capacidad. Entonces, todos los líderes, todos los jefes tienen esa capacidad, ¿sí? Eh, tienen esa autoridad, ¿sí? Es decir, pueden hacer uso del mando y se entiende y se espera que las personas a su cargo obedezcan, ¿sí? Porque es parte también de la responsabilidad que tienen los trabajadores y que se estableció desde el contrato, ¿no? Muy bien, entonces por ese lado, pues sí tenemos que estar seguros de que es parte de nuestro trabajo eh, el mandar, ¿sí? Este, que hay formas de mandar, por supuesto que hay formas de mandar, y vamos a obtener diferentes respuestas por parte del personal dependiendo en la forma en que nosotros hagamos esto, ¿sí? El poder mandar incluye 3 elementos. Esto es importante porque antes de tomar un puesto administrativo, debemos saber, ¿verdad? Que debemos cubrir de alguna manera eh, algunas competencias, ¿no? Primero que nada, cuando alguien toma un puesto administrativo es porque ya tiene cierta experiencia, ¿sí? Y además, de forma natural, cuando alguien es líder, es jefe, los demás o los subordinados consideran de antemano que este jefe cubre con estas capacidades. Primero que nada, determinar lo que debe hacerse. ¿Cómo saber qué es lo que se debe hacer? Primero que nada, el líder, el jefe o el personal administrativo debe tener cierta preparación, ¿no? Debe tener cierto perfil, ciertas credenciales, ¿no? Después debe conocer como buen personal administrativo todos los aspectos de la empresa, aspectos que ya vimos de la planeación y de la organización, debe conocerlo de manera muy detallada, ¿sí? Debe estar bien, bien actualizado, bien enterado de todo, de esas partes tan importantes que son la médula de la empresa, que es la organización y la planeación. Ya vimos todo lo que incluye esas dos partes, ¿no? Los manuales, la política, las normas, las reglas, los propósitos, los objetivos, ¿verdad? La organización, el personal, los departamentos, todo eso lo debe de conocer el líder, el personal administrativo, ¿sí? El jefe. De esta manera va a saber qué es lo que se debe hacer, ¿sí? No va a estar adivinando en el puesto que se encuentre. Asimismo, al conocer todo esto, va a establecer cómo es que se debe hacer, ¿sí? Ahora, eh, yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado que hemos conocido, ¿verdad? O hemos trabajado más bien con jefes que, que por alguna razón pues no cubren esta parte o no en su totalidad, donde dicen, bueno, eh, ¿cómo es que tú eres jefe? Dice, o cómo es que tú tienes este puesto si tú no puedes realizar la actividad que me estás mandando a hacer, ¿no? De alguna manera, de forma natural, los subordinados también demandan que el jefe cubra con
con estas capacidades, ¿no? Eh, mm, es decir, una persona o las personas más bien aceptamos que alguien nos dirija siempre y cuando sepa hacer lo que nos manda hacer. ¿Sí? Entonces, esto es también muy importante. Como les decía ya, el que toma un puesto de este tipo, pues debe tener cierto perfil, ¿no? Cierto conocimiento. Entonces, también en base a ello debe establecer cómo debe hacerse el trabajo. ¿Sí? Y también propiciar y vigilar que lo que debe hacerse se haga. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos incluye este, lo que es el poder mandar. Entonces, si queremos desarrollar este papel de jefes, de líderes, entonces debemos considerar estas partes, ¿no? La toma de decisiones, aquí rápidamente, como les decía, vamos a ver este tema más adelante en la siguiente clase. Es un factor esencial de la función directiva, ya que con base en ella se marca el cambio a seguir de la organización. El proceso de la toma de decisiones se puede realizar en diferentes etapas. Primero, diagnosticar el problema, es decir, definir cuál es el problema. También definir las alternativas más adecuadas, analizar las alternativas y compararlas. Y por último, seleccionar las, la alternativa más conveniente para dar respuesta al problema que se está presentando. Esta sería la forma más breve de entender cuál es el proceso de la toma de decisiones de un líder, ¿verdad? Pero más adelante vamos a verlo de forma más detallada. Muy bien, ¿hasta aquí hay algún comentario, pregunta? Todo bien, profesor, gracias. Perfecto. Y No, bueno, maestro. por último tenemos la quinta etapa, que es el control, la última etapa del proceso administrativo. Eh, dentro de la fase dinámica. También aquí vamos a tener un papel muy grande, ¿verdad? Cuando estemos trabajando en un área administrativa, ¿sí? Y bueno, esta lo vamos a definir como la medición de los resultados. ¿Cuál sería entonces, si lo comparamos con el proceso enfermero, cuál sería el análogo o la etapa análoga de este en el proceso enfermero? Hmm. Bueno, sería la evaluación, ¿no? Su, su contraparte en el proceso enfermero de lo que sería de lo que es el control en este proceso administrativo, sería lo que es la evaluación, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, es la medición de los resultados. ¿Y con qué fin se hace? Con el fin de detectar desviaciones y establecer medidas o acciones correctivas necesarias, de manera que los resultados se relacionen con el estándar diseñado. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del control? Pues en este caso se van a establecer medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los estándares exitosamente. ¿Sí? El control se va a aplicar a todo. Puede aplicarse a las cosas, es decir, a todo el recurso material con el que contemos, ¿sí? Todos por ejemplo, los instrumentos o
eh, el equipo electromédico y todo eso también tiene parámetros medibles que indican el correcto o el mal funcionamiento. Entonces también se puede aplicar el control en las cosas materiales. Se puede aplicar el control en las personas, ¿sí? Y en los actos. En los actos se refiere más que nada a la parte moral, ¿sí? A los principios, a los valores, cumplimiento de reglas, cumplimiento de normas, seguimiento de las políticas de la empresa, etcétera, etcétera. Determina y analiza las causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse. Sobre todo es eso, ¿no? Si se está, si se está obteniendo buenos resultados, bueno, pues se mantiene la forma de trabajo, ¿sí? Pero si se detectan problemas, desviaciones, ¿verdad? Pues se analiza de dónde están surgiendo esas desviaciones y se corrige, ¿no? De tal manera que lo ideal es que no vuelvan a presentarse. Localiza los sectores responsables de la administración, ¿sí? Es decir, eh, tal vez una jerarquía más grande detecta qué subjefe o qué subjefes y en qué departamentos está viendo desviaciones y quién no está de alguna manera cubriendo toda eh, ese trabajo de liderazgo, ¿no? Entonces ahí se puede localizar los actores responsables de la administración, ¿sí? Donde nos está llevando eh, un buen liderazgo. Reduce costos y ahorra tiempo a evitar errores, por supuesto, ¿no? Siempre que se cometan errores dentro de una empresa, se va a traducir en costos, ¿sí? Dentro de un hospital existen muchísimos, ¿no? Que pueden presentarse este, por malas prácticas, ¿sí? Los más comunes son las infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, ¿no? Eso conlleva a mayor estancia hospitalaria y eso conlleva a mayor consumo de recursos materiales, recursos humanos, de tiempo, etcétera, etcétera, y se traduce en pérdidas económicas. Estábamos hablando de estándares administrativos, ¿no? Aquí dice, de manera que los resultados se relacionen con el estándar diseñado. ¿A qué se refiere esto? Que a través del tiempo se han creado, ¿verdad? Diversas formas de establecer lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Y cada empresa tiene diferentes formas de utilizar estas estándares. Dentro de un hospital, obviamente que también sabemos lo que, o conocemos los estándares que nos dicen qué es cuando está bien o cuando está mal implementado un trabajo o un servicio dentro de un hospital, ¿sí? De hecho, nosotros pues conocemos los indicadores, ¿no? Y en enfermería tenemos los indicadores de calidad. Entonces, eso es un estándar. Se define como el modelo a seguir, la guía o el patrón para la evaluación de características cualitativas o cuantitativas, con base en el cual se efectúa el control. Representan el desempeño deseado y se convierten en el objeto a controlar, ¿sí? Indicadores administrativos. Los indicadores son los términos y símbolos convencionales adecuados para el diseñador y receptor de los estándares. Los para que los interprete debidamente en cuanto a la forma de controlarlos. En administración, los símbolos usados para representar los procedimientos, organigramas, programas, diagramas de flujo u objetos son rectángulos, líneas completas, líneas punteadas, flechas, rombos, términos y oraciones, entre otros. Bueno, en este caso, eh, el estándar, por ejemplo, dentro del ámbito hospitalario sería el trato digno. Ese es un estándar, ¿sí?
el trato digno tiene un número grande, ¿verdad?, de acciones a seguir, ¿sí? Que se traduce o se entiende como un modelo a seguir a la hora de brindar un servicio de enfermería, ¿sí? Ahora, ese estándar, ese estándar, para poder medirlo, se, se crearon indicadores, ¿sí? ¿Cuáles son esos indicadores? Esos indicadores están eh, construidos a través de preguntas, ¿sí? Dentro de una hoja, ¿verdad? Que el personal administrativo de enfermería, ¿sí? La utiliza, ¿verdad? Con respuestas dicotómicas de sí y no. Por ejemplo, saludó de manera adecuada a su paciente, se presentó con su paciente, sí y no, le dijo su nombre, le preguntó su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el estándar sería el trato digno y el indicador serían las preguntas que van a estar midiendo todos los aspectos que conlleva el trato digno, ¿sí? Dice aquí, pueden ser símbolos, organigramas, programas, diagramas de flujo, objetos, rectángulos, líneas completas. En este caso, la mayoría de los indicadores son en forma de preguntas, ¿sí? Muy bien. El control también tiene sus etapas. Una de ellas es la identificación del estándar. Identificar y comprender el estándar que fue establecido y que servirá de modelo de comparación para evaluar los resultados. Bueno, este aspecto también es importante porque el personal administrativo, ¿verdad?, debe de tener también conocimiento amplio de los estándares que va a estar manejando dentro de su área o dentro de su departamento. Si no conoce obviamente los estándares, ¿cómo va a evaluar o cómo va a controlar? ¿Sí? Entonces, cada departamento va a tener sus propios estándares, así que a la hora de evaluarlos, o más bien para evaluarlos, el personal administrativo debe de conocerlos de manera muy detallada. Medición de resultados, aplicación de unidades de medida o indicadores apropiados con referencia a ciertas cualidades que deben definirse de acuerdo con el estándar. Ok. Como sabemos, los indicadores están compuestos por preguntas, ¿verdad? Y cada pregunta se le asigna un valor, ¿sí? Al final se hace una evaluación a través de una puntuación, ¿sí? Como se trata de aspectos cualitativos, en muchos de los casos, por ejemplo, el trato digno es un aspecto cualitativo, existen también rangos, ¿sí?, que se establecen como parámetros de diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, podemos tenerlo como eh, insuficiente, bueno y excelente, ¿no? Entonces, esos rangos también van a tener un papel importante porque no siempre vamos a obtener números exactos, números enteros, sino que va a estar oscilando, ¿no? Entonces, a veces, aunque no sea una puntuación totalmente alta, va a ser una puntuación aceptable, dependiendo en el rango en donde se encuentre, ¿sí? Muy bien, comparación. Una vez efectuada la medición, será necesario comparar los resultados medidos en relación con los estándares preestablecidos. Como les decía, eh, tal vez lo que se espera es que todos entren en el parámetro de excelente, ¿no? Dependiendo de la puntuación obtenida. O tal vez, por lo menos, por lo menos tenerlos dentro del parámetro de bueno, ¿no? Pero nunca caer en el parámetro de ineficiente, ¿sí? Y si se cae en ese parámetro, entonces estaríamos hablando de un problema o una desviación, ¿sí? Detección de desviaciones. El resultado de la comparación da la determinación de las desviaciones entre el desempeño real y el estándar. Y la corrección, pues se debe aplicar después de la detección de desviaciones. La acción correctiva sirve para integrar las desviaciones en relación con los estándares, ¿sí? Es decir, aplicar la corrección tendría que llevarnos
posteriormente al aumento de dicha puntuación que nos coloque tanto en, dependiendo del parámetro que estemos utilizando, ya sea bueno o excelente, ¿no? Retroalimentación. La información obtenida debe ajustarse al sistema administrativo con el correr del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de, por lo menos la empresa debería de contar con un sistema donde podamos nosotros resguardar los datos eh, que vayamos nosotros recabando, ¿sí? De tal manera que tengamos datos históricos, ¿sí? Y que podamos estar comparándolos, ¿verdad? Eh, posteriormente, ¿sí? Y hacer evaluaciones de manera, este, periódicas, ¿sí? Por ejemplo, tener resguardo de información antigua nos ayuda a ver el avance o el crecimiento de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si ahorita queremos comparar los datos del año 2000 contra los 2023, ¿de dónde vamos a obtener esos datos? Bueno, pues siempre se debe contar con un sistema administrativo digital, ¿sí? De hecho, se tiene, sobre todo en los hospitales públicos, dentro del sistema de salud, se cuentan con diferentes sistemas digitales donde este, se resguardan esos datos, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? No, ninguna, profesor. Ninguna, todo bien, gracias. No, maestro. Perfecto. Bueno, pues este es el tema que íbamos a ver hoy. Con esto terminamos. Bueno, entonces, como les comentaba, la próxima clase, que es la próxima semana, vamos a estar viendo este tema que corresponde a la parte de dirección y trata de la toma de decisiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, si no hay dudas o comentarios, pues les agradezco su asistencia, su participación y les deseo un bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias, maestro. Mejórese. Sí, Gracias, gracias. profesor, igualmente. Gracias. Igual, Gracias, cuídense nos mucho. vemos el próximo fin. Claro que sí. Gracias.